proyecto, encabezado por el doctor Álvaro Moreno, profesor de la Universidad de Santo Tomás, en primer semestre de Sociología Jurídica, entrevistamos varios personajes con influencia sociológica en la ciudad de Bogotá, para conocer de sus pensamientos y la formulación de conceptos jurídicos. Por nuestra parte, vamos a entrevistar al doctor David Valencia Villamizar, quien posee título de pregrado en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, título de Filosofía en la Universidad Santo Tomás y título de Maestría y Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Su área de enfoque se encuentra en las ciencias humanas, las ciencias sociales y en el derecho en sí mismo, haciendo la relación particular del derecho con el mundo cinematográfico. Buenas tardes, nos encontramos con el doctor David Valencia y le realizaremos una serie de preguntas en cuanto a la sociología jurídica y la sociedad. Bueno, doctor, ¿qué es sociedad? La sociedad es una ficción, es un invento, es un artefacto. La sociedad no existe como tal. Se trata de una etiqueta que lingüísticamente utilizamos para hablar de sujetos colectivos y no solo de sujetos individuales, que corresponde a la identidad de cada uno. A mi juicio, y desde un poco la sociología de Bruno Latour, que es un autor francés interesante sobre esto, más que definir las características de la sociedad como algo ya dado, como definir las características de esta planta que está acá, lo que hay que entender primero es cómo se construye eso que llamamos sociedad, que es diferente si lo vemos desde un enfoque liberal, digámoslo así, conservador, políticamente hablando, o es decir, lo primero que tenemos que hacer es cómo se agrupa esto que llamamos sociedad, ¿sí? Y creo que la sociología jurídica, desde el punto de vista del derecho, le corresponde un análisis crítico de qué es lo que llegamos a considerar sociedad como sujeto colectivo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, doctor, una pregunta. ¿El derecho influye en el arte? Uy, qué preguntas, ¿no? Veo que las elaboraron de una manera... ¿Quién elaboró esa pregunta? ¿Usted? Sí. Ah, bueno. Nuevamente, ¿qué entendemos por arte? ¿Qué entendemos por derecho, no? Antes que trabajar con categorías ya construidas o nociones dadas por obvias, ¿cómo se construye, a partir de qué proceso entendemos el arte? Por ejemplo, en el artículo que ustedes trabajaron, que relaciona el cine y el derecho, se ocupa un poco de mostrar la dimensión artística del derecho, entender el derecho como arte en sí mismo, no una relación entre el arte, por ejemplo el cine, y el derecho, sino que el derecho mismo, por ejemplo, como práctica discursiva, involucra el arte, una dimensión creativa, estética, sensible, que usualmente algunos filósofos del derecho, sobre todo la corriente de la teoría pura, etcétera, desestiman, dejan de lado. En cambio, creo que la sociología interesantemente puede abarcar esos aspectos, digámoslo así, de la sensibilidad de los sujetos como parte de lo jurídico. Vale, y otra pregunta. ¿Tú crees que, pues, en tu artículo tú metes el cine como un ejemplo, pero en el aspecto, antes no había cine, entonces podríamos ver los sistemas jurídicos anteriores a través de pinturas, por ejemplo? Sí, es interesante. Es interesante la pregunta. La historia del arte creo que es una gran ayuda, no solo para ilustrar, sino para entender la cultura. El enfoque que proponemos en el artículo es un enfoque del análisis cultural del derecho, el derecho como un sistema de pensamiento, etc. Esto se puede expresar a través de pinturas, sí, hoy en día a través de cine. Pero hay otras formas, la literatura, por ejemplo, es una manera extraordinaria de entender fenómenos jurídicos más allá de la norma, del cuerpo normativo, digamos, como ampliando esa visión normativa, técnico-jurídica o dogmática del derecho. Vale, muchas gracias. Bueno, doctor, para usted, ¿qué impacto tiene un sociólogo jurídico en la sociedad? Bueno, como decía en la pregunta anterior, hablar de sociedad como un objeto natural o como algo que ya existe o como una cosa puede ser equívoco. Explicaba que sería más interesante mirar cómo se construye esa sociedad, ese concepto de sociedad. Entonces, el sociólogo para mí sería, si me permiten la metáfora, como alguien que ve el detrás de cámaras de una película. Esa película se llama vida social, lo que damos por entendido cuando decimos vida social. Y de paso introduzco mi tema favorito, que es del cine, ya que no me lo está preguntando, pero yo hablo de lo que me gusta, por supuesto, como todos.
Esa película es una cinematografía, es decir, una serie de imágenes movimiento, una película, ¿no? En el que representamos roles. Entonces el papel de sociólogo sería como mirar detrás de cámara cómo se construye esa realidad social, cómo se asignan esos roles, cómo llegan las personas a establecer su identidad, un detrás de cámara, sobre todo porque hay una serie de efectos especiales y a veces consideramos al final el resultado. El resultado es la interacción común, lo que llamamos vida social. Entonces la sociología sería mirar cómo es que se enfoca esto detrás de cámaras, ¿no? Qué libreto, los libretos sociales que están detrás y finalmente cuál es el sentido que se le da a esa obra teatral o cinematográfica que llamamos la vida social. En su artículo está haciendo una crítica al cine para el derecho, ¿no? ¿Por qué esa crítica? Como ustedes leyeron, más que una crítica, es considerar el cine como, no solo como una herramienta, sino que la vida de los individuos es cinematográfica, nuestras identidades son cinematográficas, somos una memoria y la memoria individual y la memoria colectiva, ahora que en Colombia tanto hablamos de memoria, construcción de memoria social, etc., la memoria es una selección que se hace, igual que en una película, y finalmente estaremos hablando de la autobiografía de cada uno, cada persona, constituida en una memoria. Eso determina quiénes somos, eso determina lo que hacemos, cómo pensamos, cómo interactuamos, ¿de acuerdo? Y a esto enfoque, digamos, es lo que tratamos de pensar desde el cine, el cine como una manera de entender cómo se construyen esas identidades sociales y qué papel tiene el derecho o lo jurídico en la construcción de quiénes somos. Muchas gracias. Doctor, ¿qué relación tienen los parásitos mentales, la memoria, el derecho y la temporalidad en el cine y más puntualmente en la película El Origen, teniendo en cuenta su artículo? Gracias, sí. Parecen palabras un poco extrañas, ¿no? ¿Qué será un parásito mental? La idea viene de la película Origen, el título original es Inception, de Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, bastante conocida película del género ciencia ficción, digamos. Allí se discute la idea de cómo los seres humanos, cómo aparecen las ideas en la mente de los seres humanos, de dónde vienen las ideas y por qué ciertas ideas tienen tanta fuerza en los individuos, entendiendo que el derecho es un sistema de ideas, un sistema organizado de ideas, un conjunto de ideas, cómo se implantan esas ideas y cómo llegan a considerarse naturales y obvias, o sea, darse por descontado en la vida social, digámoslo así. Entonces la frase es de que Leonardo DiCaprio al comienzo de la película sostiene que la mente de las personas a veces digamos es muy sensible y puede apropiarse de una idea como sembrar una semilla, es la metáfora. Así como siembra una semilla, la mente sería el campo de cultivo sobre el cual llegan ciertas ideas y esa idea se puede instalar en la mente. Se dice parásitos porque vendría de afuera esa idea. Entonces la pregunta es cómo los abogados construyen la imagen del derecho y de dónde vienen, entendiendo que hay muchas visiones del derecho diferentes, y cómo se normalizan esas visiones del mundo. Para entenderlo, le explicamos este concepto a través de la película El Origen, que recomiendo mucho, si no la ha visto, ojalá la pueda ver. Es una película en la que a través de los sueños se induce a las personas, o digamos, se introduce una idea para que la persona crea que es una idea propia y la dé por obvia, digámoslo así. Es un equipo de espionaje onírico o de espionaje surrealista en los sueños. ¿Sí la ha visto la película? Bueno, muy recomendada. Cuando la vea de pronto va a recordar un poco de lo que estamos hablando. Finalmente lo que está en juego allí es cómo hacer que un individuo piense lo que yo quiero y cómo induzco en él un comportamiento o un rol social. En la película, digamos, esto se presenta a través de los sueños, como les digo, pero lo que nos interesa a nosotros como abogados es explicar por qué ciertas ideas del derecho arraigan, ¿sí? Echan raíz y luego florecen y las tomamos como algo natural cuando no hay nada natural respecto al derecho. Si algo es artificial, ficticio, creado, es el derecho como tal, y sin embargo lo vivimos como si fuera una realidad. Entonces, ¿por qué damos esa realidad por descontado? De eso trata la película a través del personaje de Leonardo DiCaprio.